Hola jóvenes, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Los 6 MM3, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Vamos a iniciar con nuestra clase. Permítanme inicio la grabación. Y comparto pantalla. Me indican cuando ya puedan ver mi pantalla, por favor.
Ya, profe. Ya, profesor. De acuerdo. Entonces vamos a comenzar con el código que viene como ejemplo en la presentación de introducción a microcontrolador. Es un código muy sencillo. Lo único que hace es mostrar en el puerto B lo que se está ingresando en el puerto A. Entonces, más que nada nos va a servir como para practicar, para inicializar en esta parte, más que una aplicación, es con fines como didácticos para empezar con lo que viene siendo la programación. Cuando se realizan códigos, lo adecuado sería estructurar o diseñar nuestros códigos acorde a una estructura que nos permita a nosotros identificar de manera más rápida nuestras etiquetas, nuestras instrucciones y nuestros comentarios. Por ello, se recomienda que se lleve un orden en lo que viene siendo esta estructura por columnas. De esta manera, lo que estoy remarcando acá en amarillo correspondería a la columna de nuestras etiquetas. La siguiente columna correspondería a la parte de nuestras instrucciones. Las instrucciones van a ir divididas como en dos. Primero viene la instrucción tal cual y luego lo que se va a modificar por medio de esa instrucción. Y por último vendría la columna de nuestros comentarios. Lo que yo estoy encerrando en rojo son las directivas. Estas directivas podría decirse que son como directivas obligatorias que nos permiten configurar nuestro código. Cabe mencionar que en el lenguaje ensamblador no es necesario el punto y coma, a diferencia, por ejemplo, del lenguaje C. En ensamblador, el código va a funcionar aunque nosotros no le pongamos punto y coma. Solamente se va a poner punto y coma si es que necesitamos colocar un comentario. Les comento nuevamente, a algunos de sus compañeros ya les mencioné cuando me entregaron la práctica de la semana anterior, que en la práctica número 9, que va a ser la siguiente en presencial, les pido también que me expliquen, nada más que a diferencia de la práctica número 7, que me explican el circuito electrónico, en las prácticas con microcontrolador, yo lo que les pido que me expliquen es el código. Entonces, estos códigos pues son realizados por ustedes. Deben de tener una idea qué es lo que nos está explicando o qué es lo que nos está diciendo el código. Y muchas veces los comentarios que colocamos en nuestro código son o nos apoyan en el momento de nuestra explicación. Yo no tengo ningún inconveniente con que ustedes le pongan comentarios. Si a ustedes les sirven para apoyarse adelante, la idea es que ustedes interpreten y comprendan lo que está diciendo su código, sobre todo porque ustedes son los que los van a estar diseñando. Entonces, no se trata nada más de copiar y pegar, se trata también de interpretar qué es lo que estamos indicándole al microcontrolador que realice. Entonces, de alguna manera, los comentarios acá pues nos sirven para que si no nos acordamos para qué estábamos poniendo esa línea, pues por lo menos nos recuerda qué era lo que estaba indicando. Y les comento nuevamente, el punto y coma solamente se pone si es que necesitamos poner un comentario. Si no vamos a poner ningún comentario, pues no ponemos punto y coma. De todas formas, en el momento de compilar, no nos lo marcaría como error el hecho de que nosotros le pongamos a cada línea punto y coma. Entonces ya ahí ya queda como a consideración de quién está programando, cómo se acostumbra, si ya vienen con la idea del punto y coma de segundo o primer semestre, no me acuerdo en qué semestre llevan programación, no hay ningún problema, pero acá en lenguajes de hablador no es necesario. Entonces, nuestro código va a estar estructurado de la siguiente manera. Yo les estoy como dividiendo el código de la imagen anterior para explicárselos. Ese código lo único que hace es leer el puerto A es nuestra entrada, y mostrar el valor del puerto A en el puerto B. Entonces nada más nos mueve un valor de un puerto a otro. Lo primero que ponemos es la palabra de configuración. Nuestra palabra de configuración inicia con 2 guiones bajo. Yo aquí se los estoy remarcando. Aquí en la imagen luego no se alcanza
a interpretar, pues si es uno, si son dos, o cómo colocarlo. Entonces yo aquí les estoy poniendo los comentarios para que ustedes puedan apoyarse del mismo. Cabe mencionar que en Proteus, por ejemplo, no nos va a afectar porque pues o utilizamos este programa para simular, pero en el momento en el que ya hacemos el almacenamiento del código en la memoria del circuito físico, entonces ahí sí nos metemos en conflictos cuando nuestra palabra de configuración no es correcta. Entonces, nuestra palabra de configuración inicia con dos guiones bajo. De ahí va config, que es nuestra directiva de configuración. Luego va un espacio y de ahí va toda esta palabra de manera corrida. Es decir, no hay espacios desde este guión bajo hasta que terminamos el oscilador. Aquí le indicamos ciertas características a nuestro código. La primera es la protección. Aquí yo le estoy diciendo que mi código no va a tener protección, es decir, la protección de código va a estar apagado. Esto se coloca sobre todo cuando ya estamos realizando códigos para aplicaciones reales y que no querramos que nos roben nuestro código. Al poner en vez de off el on, estamos activando la protección de código. Cabe mencionar que pues hay ahora sí circuitos que se encargan de extraer los códigos que se encuentran grabados. Sin embargo, el hecho que nosotros le pongamos una protección, al menos va a ser un poco más difícil que lo puedan extraer. La idea es que si se está diseñando, por ejemplo, un sistema nuevo para que controle alguna producción en específico y existe alguna empresa que sea competencia, pues que no puedan robarnos el hecho de que nosotros ya realizamos el repertorio de instrucciones para poder desarrollar esa operación. Entonces, aquí con esta palabra nosotros activamos o desactivamos la protección de nuestro código. Después viene el perro guardián, el watchdog timer. Este nos sirve para disminuir el consumo del circuito cuando se encuentra en estado, digamos, como en stop, que no está detectando nada. Llega el momento en los sistemas en los cuales se para por completo, pero se queda energizado nuestro circuito. Entonces, si habilitamos el watchdog, nada más nos ahorra el consumo de energía. Cabe mencionar que el microcontrolador pues no nos consume demasiada potencia, no es significativo su consumo, pero si hablamos de unos cuantos miliwatts o watts por día, a lo largo de un mes, pues el consumo ya va a ser, digamos, excesivo en lapsos donde no debería estar consumiendo. Entonces, al habilitar el watchdog, lo único que hace es detecta que no está recibiendo señales por un espacio de tiempo y entra como en modo sleep. Simplemente entra en modo de bajo consumo y ya cuando detecta se vuelve a activar. Las Power On Timer es la habilitación de las resistencias para rebote. Entonces, independientemente de que le pongamos resistencias a nuestras entradas para poder asegurar el uno lógico, al habilitar el Power On Timer, a nosotros nos da un beneficio extra en lo que viene siendo la configuración. Por eso aquí estas sí están en modo habilitado. Y por último, especificamos el tipo de reloj que va a utilizar nuestro circuito. Aquí yo le estoy diciendo que va a utilizar un cristal de cuarzo, porque voy a trabajar con un cristal de 4 MHz. En dado caso que quisiéramos utilizar un cristal de baja potencia, ¿cuál sería la nomenclatura que utilizaríamos aquí? A ver si se acuerdan. Para baja potencia utilizamos LP. Si fuéramos a utilizar un cristal de alta velocidad, ponemos HS. Si fuéramos a utilizar un reloj compuesto por resistencia y capacitor, ¿qué utilizaríamos? RC. RC. Entonces ahí especificamos qué tipo de reloj vamos a utilizar en nuestro microcontrolador y esa corresponde a toda nuestra palabra de configuración.
Después de nuestra palabra de configuración, tenemos que indicar qué tipo de procesador vamos a utilizar. Aquí nada más cambia pues el tipo de microcontrolador que se va a utilizar. Es indispensable que concuerde, si no al momento de la compilación, pues nos va a marcar error de memoria, puesto que cada microcontrolador tiene una memoria totalmente diferente. Después de indicarle qué tipo de microcontrolador se va a utilizar, indicamos las librerías. Acá esta corresponde a las librerías que trae por default el microcontrolador. Cabe mencionar que nosotros podemos especificar alguna otra librería. Por ejemplo, algunos códigos los podemos guardar como librerías. Una vez que los guardamos como librerías, los podemos mandar a llamar dentro de nuestro programa. Pero para poderlo mandar a llamar, primero tenemos que incluirlo acá dentro de nuestras librerías. Y después va nuestra directiva que indica en dónde inicia la grabación de memoria. Entonces aquí estoy especificándole que va a iniciar a grabar el código en la posición 0 de memoria del microcontrolador. Si no se la pongo, toma por default el 0. Sin embargo, ahora sí, por costumbre mía, siempre especifico que va a iniciar en esa posición. Cabe mencionar que una directiva que apertura va acompañada de una directiva que cierra. La directiva de final de código es end, es una directiva obligatoria. Siempre tenemos que especificar dónde termina nuestro código para que hasta ahí compile y hasta ahí se encargue de traducir del lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Después de que ya hacemos toda la parte de configuración, tenemos que pasar a la estructura de los puertos de entrada y salida. Cabe mencionar que el microcontrolador no trae definido cuál es entrada, cuál es salida, a diferencia de una compuerta que ya sabemos qué pin son sus entradas y cuál va a ser su salida. El microcontrolador no trae definido esto, nosotros se lo tenemos que configurar. Para ello, pues nosotros utilizamos los registros TRISA y TRIS-B. TRISA y TRIS-B son los registros de configuración de los puertos. TRISA y TRIS-B se encuentran dentro del banco 1. Entonces, ahí empezamos a utilizar ya los bancos. TRISA y TRIS-B, déjenme regreso a mi hoja de bancos. ¿Dónde está? Aquí. TRISA y TRIS-B lo tenemos acá. Entonces, pertenecen al banco 1. Por default, el microcontrolador viene dentro del banco 0. Entonces, le tenemos que decir que se vaya al banco 1 para que podamos configurar los puertos. Hay un bit que nos permite irnos a un banco o al otro. Ese bit es el RP0. El bit RP0 se encuentra en el registro status. El registro status está tanto dentro del banco 1 como dentro del banco 0. Aquí en el banco 0 también tenemos el status. Lo tenemos en ambos bancos porque nos permite entrar a uno o al otro. Si lo tuviéramos nada más en uno e ingresamos al otro, pues ya no nos vamos a poder salir de ahí. Entonces, este registro lo vamos a encontrar en ambos bancos. El bit que nos controla el direccionamiento entre bancos es el RP0. El bit RP0 es el número 5. Podemos nombrarlo ya sea con su número de bit o ya sea con su nombre. Si no me acuerdo cómo se llamaba ese bit, por lo menos que nos acordemos qué número era. Entonces, el RP0 es el bit 5. Es uno de los bits más importantes dentro de nuestro código, dentro de nuestro repertorio de instrucciones, dentro de nuestros bancos. Entonces, regreso aquí. TRISA y TRIS-B pertenecen al banco 1. En el banco 0 no tenemos TRISA y TRIS-B. Entonces, para poder configurar mis puertos, yo necesito ingresar al banco 1. Eso lo hago encendiendo o apagando el bit RP0 del registro status. Si enciendo el bit RP0, es decir, si el bit RP0 lo convierto en 1, va a ingresar al banco 1. Si apago ese bit, es decir, si RP0 lo convierto en 0, va a irse al banco 0. Igual, las líneas de configuración de los puertos
Si los ponemos en 0, los convierte en salidas. Si los ponemos en 1, los convierte en entradas. Esto nosotros lo podemos realizar mediante instrucciones de carga y mediante instrucciones de bit. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a explicar cuáles son las instrucciones de carga y las de bit. De carga tenemos 5, de bit son 2. En el repertorio de instrucciones vienen de esta manera. Es necesario que los tengan a la mano porque un error de sintaxis puede cambiar la acción de nuestro código. Entonces aquí yo ya se los puse a como yo los entiendo. Acá nuestra primera instrucción de carga es clear W. Esta es una instrucción específica. Solamente limpia al registro de trabajo W. W es nuestro registro más importante dentro de todos los que tenemos de registros de propósito específico, de registros especiales. W es el más importante porque es el que va, nos trae, nos lleva, almacena, etcétera. Entonces, W es un registro de la unidad aritmética lógica. W tiene una instrucción específica que lo limpia. Esa instrucción es clear W. Solamente se escribe así y cuando la escribimos lo que hace es borrar todo lo que tenga W. Cada registro va a tener 8 bits. Entonces, los 8 bits del registro W los va a limpiar. ¿Qué queremos decir con que los va a limpiar? Los va a convertir en 0. Cuando ponemos clear W, todo lo que tenga almacenado en W se va a convertir en 0. Los 8 bits. De ahí tenemos otra instrucción de limpieza. Esa instrucción de limpieza es para limpiar cualquier registro, incluyendo W. Sin embargo, W ya tiene una instrucción que lo limpia. Entonces, esta la utilizaríamos generalmente para limpiar algún otro registro. Si yo pongo clear F tris-B, lo que va a hacer es limpiarme todos los bits de ese registro. Si yo limpio esos bits, los 8 los vuelve ceros. Y un 0 en tris-B representa salida. Yo lo que estoy diciendo aquí es los 8 bits del tris-B van a ser salidas. Esas son mis primeras dos instrucciones que utilizo para limpiar. De ahí tengo 3 instrucciones de movimiento. La primera lo que hace es guardar el valor de una literal o guardar lo que yo haya puesto acá en K en W. Lo que haya puesto aquí lo va a almacenar en W. Por ejemplo, si yo escribo move LW, B, está en binario, 8 unos, lo que va a hacer es estos 8 unos los va a almacenar en W. Esto yo lo puedo poner en hexadecimal. Si lo pongo en hexadecimal, la sintaxis es 0 por, y después del 0 por pongo 2 dígitos. Cada dígito hexadecimal equivale a 4 dígitos binarios. Una F hexadecimal equivale a 4 unos. Entonces, estos 8 unos equivalen a 2 Fs. Lo puedo poner en binario, en hexa, en decimal, lo puedo poner en octal, por ejemplo. Entonces, es importante la sintaxis para que no me marque errores. Cuando hacemos esto, lo único que estamos diciendo, ¿sabes qué? Esta literal que está en binario, guárdala en W, y entonces W ahora va a tener ese valor. La siguiente instrucción de movimiento dice, mueve lo que tiene el registro F y guárdalo en el destino. El destino solamente puede ser el mismo registro F o W. Generalmente utilizamos a W, movemos un valor que tenga un registro y lo almacenamos en W para podernoslo llevar a otro lado. Aquí, si nosotros consideramos que el puerto A es nuestra entrada, le estamos diciendo, mueve lo que tiene el puerto A y guárdalo en W. No tendría sentido aquí decirle, mueve lo que tiene el puerto A y vuélvelo a poner en el puerto A. Entonces, lo congruente sería mover lo que tiene ese puerto de entrada a W para que de W ya lo podamos utilizar para alguna otra instrucción.
Una vez que ponemos esto, ahora W adopta el valor que tenga el puerto A. La tercera instrucción de movimiento ahora dice lo contrario. Ahora dice, mueve lo que tiene W a un registro F. Entonces, si por ejemplo, yo aquí ya moví lo que tiene el puerto A y lo guardé en W, ahora esto que trae W yo lo puedo mandar a mi puerto de salida, que es lo que estamos haciendo aquí. Mueve ahora lo que tiene W al registro F. ¿Quién va a ser F? Mi puerto B. Y entonces ahora el puerto B va a mostrar lo que haya traído W. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. Ahora vamos con las de bit. Las de bit son dos. Una enciende y la otra apaga, en pocas palabras. La primera es bit clear. Aquí le estoy diciendo, limpia el bit del registro F. ¿Qué registro? Aquí voy a poner, en el lugar de F, voy a poner qué registro. En el lugar de B, voy a poner qué bit. Aquí yo puedo poner el nombre del bit o el número del bit. Por ejemplo, yo aquí le estoy diciendo, limpia el bit RP0 del registro estatus. El bit RP0 es el que me direcciona entre bancos. Si yo lo limpio, quiere decir que RP0 va a ser igual a 0. ¿A qué banco me va a mandar? ¿Al 0 o al 1? Al banco cero. Al banco 0. Entonces, con esa instrucción yo le estoy diciendo, vete al banco 0. Le digo, pon en 0 o limpia el bit RP0 del registro estatus. Y con eso me voy al banco 0. Pero si yo me quiero ir al banco 1, en vez de limpiar, tengo que encender ese bit. Entonces, utilizo la instrucción BSF. Enciende o pon en set el bit B del registro F. ¿Quién va a ser ese bit? El RP0. ¿De qué registro? Del registro estatus. Aquí en vez de poner RP0, yo también pude haber puesto 5. Le estoy diciendo, apaga o limpia el bit 5 del registro estatus. El bit 5 es el RP0. Entonces, puedo poner tanto el número de bit o el nombre del bit. Si yo limpio, me manda al banco 0. Si yo enciendo, me manda al banco 1. Esto viéndolo así a veces es un poco complejo. Se presta más cuando ya empezamos a estructurarlo. Esto se va a ver de la siguiente manera. Yo aquí estoy diciéndole, enciende el bit RP0 del estatus. Al encender, vamos a ingresar al banco 1, porque en el banco 1 se encuentra el registro tris A y tris B, que son los registros que configuran mis puertos. Ya estando dentro del banco 1, con esto yo ya ingresé al banco 1. Dentro del banco 1 le voy a decir limpia tris B. Cuando limpio a tris B, lo que estoy haciendo es poner en ceros los 8 bits que tiene tris B. Recordemos que un 0 es igual a salida. Entonces, estoy configurando a tris B como salida. Ahora, para configurar a tris A como puerto de entrada, no lo puedo hacer con una sola instrucción. No tengo una instrucción que me diga enciende todos los bits de un registro, pero sí tengo una instrucción que me mueve un valor en W y otra instrucción que mueve lo que tiene W a un registro. Entonces, para configurar entrada, lo tengo que hacer con dos instrucciones. A la primera le digo, mueve la literal y guárdala en W. ¿Qué literal? Esta que estoy poniendo acá. Yo la estoy poniendo en hexadecimal. Una F equivale a 4 unos. Entonces le estoy diciendo, llena a W o llena los 8 bits de W con unos. Después de esto, W va a ser igual a 8 unos. Esos 8 unos que tiene W, ahora muévelos a tris A. Y vamos a llenar a tris A con unos. Un 1 es igual a entrada. Entonces, estamos declarando a tris A como nuestro puerto de entrada. Una vez que ya configuramos tris B y tris A, regresamos al banco 0. ¿Cómo regreso? Apago el bit RP0 de registro estatus. Yo aquí le estoy diciendo, limpia RP0 de registro estatus. Y con esto regresamos al banco 0.
¿Qué deberíamos hacer si quisiera configurar al puerto B como entrada y al puerto A como salida? Usar instrucciones de bit. Usamos instrucciones de bit. Podemos hacerlo bit por bit, pero nos llevaría muchas líneas de instrucción. Si yo quisiera hacer que mi puerto A sea mi salida, la tendría que llenar con ceros o con unos. Con ceros. Con ceros. Entonces, lo más fácil es, aquí en limpio sería el tris A, y aquí en lleno de unos sería el tris B. Nada más cambiamos aquí esta parte. Ahora, yo puedo configurar primero a tris A y después configurar a tris B. Acá no hay problema en quién configuró primero. Aquí yo puse primero a tris B y después configuré a tris A, pero también puedo configurar primero a tris A y luego a tris B. Una vez que ya hice eso, me salgo del banco 1 y regreso al banco 0, porque en el banco 0 se encuentran port A y port B. Port A y port B, están aquí, son el nombre de los registros de mis puertos una vez que ya están configurados. Entonces, tris A y tris B son para configurar. Una vez que ya los configuré, tengo que regresar al banco 0 para poderlos utilizar como puertos. Entonces, después de configuración de puertos de entrada y salida, entro a mi código principal. En mi código principal yo aquí estoy poniendo una etiqueta. Las etiquetas no pueden llevar el nombre de registros que son ya definidos. Las etiquetas me permiten a mí direccionarme entre el código. Entonces acá pongo mi primera etiqueta. Yo le estoy diciendo, mueve lo que tiene el puerto A. Eso que tiene el puerto A, guárdalo en W. Una vez que ya está en W el valor del puerto A, lo muevo al puerto B. Ya que le digo, mueve lo que tiene W a F. ¿Quién es F? El puerto B. Entonces, lo que ingresé en el puerto A, ahora me lo va a mostrar en el puerto B. ¿Cómo lo mandé de un lado a otro? Por medio de W. Y después de que ya me lo mostraste en el puerto B, regresa a inicio. Si no le digo que retorne, solamente me va a realizar la acción una vez y de ahí ya no va a hacer nada más. Yo le digo que regrese a inicio para que vuelva a leer el puerto de entrada para ver si ya cambié mi instrucción, si ya cambié el número que estoy ingresando y para que me vuelva a actualizar el puerto de salida. Y va a seguir haciendo eso mientras se mantenga encendido. Y con esta última directiva le estoy indicando que hasta acá termina mi código. ¿Dudas, chicos? No, profe. Ahora, este código en MPLAB se vería de esta manera. Esta es mi palabra de configuración, mi tipo de procesador, mi librería, y le indico dónde inicia mi código. Todo esto es mi cabecera. Acá estoy haciendo mi registro o mi configuración de puertos de entrada y salida. Aquí yo le estoy diciendo que tris A va a ser mi puerto de entrada y que tris B va a ser mi salida. Regreso al banco 0 y entonces entro a mi código principal. En mi código principal le digo, mueve lo que tiene el puerto A y guárdalo en W. Mueve ahora lo que tiene W al puerto B y regresa a inicio. Una vez que lo tengo así, lo tengo que compilar. Antes de eso, cuando abrimos el MPLAB, luego nos abre bastantes ventanas y luego a veces queremos grabar o guardar el archivo en la ventana incorrecta. Para evitar esas situaciones, ciérrenme las ventanas que les aparezcan y denle clic acá en nuevo archivo y ese guarden. Cuando lo guardan correctamente y ya lo configuraron para que les muestre colores,
les va a aparecer su código así. Las instrucciones aparecen en azul, etiquetas y mnemónicos aparecen como en morado y comentarios aparecen en verde. Si aparece todo en negro, significa que no se ha guardado bien el archivo. Nos podemos dar cuenta porque acá arriba aparece la dirección en la cual está almacenado y entonces el nombre le hace falta su extensión. Por ejemplo, aquí está bien guardado. Como está bien guardado, me aparece su nombre con .asm. Entonces aquí yo puedo saber que se guardó bien mi código. Aquí nada más nos vamos al menú Project y aquí compilamos. Cuando compilamos, esperamos un momento, nos indica que tenemos 0 errores y que la compilación fue satisfactoria. Si hubiéramos puesto algo erróneamente, nos habría marcado aquí que hubo un error en la compilación o que no fue satisfactorio la compilación. Entonces, déjenme regreso aquí, le voy a cambiar, le voy a poner así nada más, una C mayúscula y otra C minúscula, y voy a intentar compilar. Vamos a ver si nos lo marca como error. Aquí me lo marcó como error. Y aquí me está diciendo que tengo un error. Me dice en qué archivo tengo el error y aquí me dice en qué línea tengo mi error. Me dice que mi error está en la línea 16 y me dice que hay un símbolo no definido y que mi símbolo no definido es este de acá. Hasta me indica qué es lo que estoy haciendo mal y en qué número de línea lo tengo. Entonces eso me permite regresar, cierro esta ventana, corrijo y veo, así cierto, aquí puse mi etiqueta todo en mayúscula y aquí la estoy poniendo de manera incorrecta. Entonces corrijo, estoy en la línea 16, que es donde me indicó que estaba mi error, y vuelvo a compilar. Y entonces ya me aparece correctamente mi compilación, ya me dice que no tengo errores. Casi siempre me van a aparecer algunas advertencias, pero si hay un error, no me va a compilar. Hasta que esté todos los errores solventados, entonces me realiza la compilación y me va a generar un archivo. Un archivo que va a ser el ejecutable, que contiene el código, el lenguaje máquina y que es el que le vamos a grabar al microcontrolador. Una vez que ya tengo eso, me vengo para acá. Dejen borro eso que se quedó del grupo anterior. Lo pongo por aquí porque ahorita nos va a servir. Dejen apago todos estos. Y lo único que hago es guardar el archivo en mi microcontrolador. Acá en Proteus es simple, nada más jalo el código. En el circuito físico debo de llevar mi archivo ya compilado, que es el .exe. Y ese es el que guardo en microcontrolador por medio de un circuito programador. El microcontrolador necesita ya estar alimentado, su positivo, su tierra, necesita tener su cristal, aquí ya le estoy poniendo que el cristal es de 4 megas, y necesito mandar a 5 volts el master clear, si no, pues me va a estar reseteando todo el tiempo. Entonces, en Proteus simplemente doy clic derecho, editar propiedades, me voy acá a seleccionar el código fuente y en código fuente selecciono el .exe. Abrimos el archivo, le damos OK y ahora ya va a estar almacenado con el código que realizamos. Un microcontrolador tiene la capacidad de ser borrado y regrabado hasta 1000 veces. Podemos cambiarle el código las veces que sean necesarias. Entonces, este código lo único que hace es lo que yo ingreso en el puerto A, me lo muestra en el puerto B. Si yo simulo, pues aquí no me va a mostrar nada porque todo está en 0. Pero si yo enciendo este, pues me va a activar este bit de acá. Si yo enciendo este de acá, me muestra también. Lo mismo que estoy ingresando en el puerto A, me lo está mostrando en el puerto B. Es lo único que realiza este código, pero de alguna manera nos sirve para iniciar en la programación. Muchas veces se copia tal cual este primer ejercicio,
lo utilizamos de prueba, bueno, ustedes en sus hogares, y cuando lo compilan no funciona. Entonces, esos errores que les van marcando, me los pueden enviar para que yo los apoye a corregirlos. En cuestión presencial, pues es sencillo, porque hacen su código ahí en las computadoras en ESIM, y ya yo voy pasando y les apoyo a corregir sus errores. Aquí ahorita esta parte, pues ustedes pueden mandarme sus errores si es que no saben cómo solucionarlos o si no saben qué es lo que quiere decir el error, y ya yo los voy apoyando con la corrección para que pueda compilar. Entonces, una vez que compilamos, aquí ya les dejé la instrucción, que se compila en el menú Project y de ahí se van a este archivo. ¿Cómo les tiene que aparecer? 0 errores y compilación satisfactoria. Y que el que vamos a generar o el que vamos a utilizar para el código es el .exe. Entonces, como el código solamente muestra en el puerto B lo que ingresamos en el puerto A, les muestro la imagen que nos representa la acción de nuestro simulador. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Sí, profesora, ¿podría volver a repetir cómo introducir el código en el Sí, microcontrolador? ahorita les digo cómo. De todas formas, recuerden que en el archivo que les cargué de configuración de Proteus, ahí viene con impresiones de pantalla, paso a paso cómo realizarlo. Entonces, en Proteus nada más le dan clic derecho sobre el microcontrolador, editar propiedades, y acá viene para seleccionar el código fuente. Le dan clic en la carpeta y nada más buscan entre sus archivos donde lo hayan guardado. El que seleccionan es el .exe. El .exe solo se genera cuando la compilación fue satisfactoria. Si la compilación no fue satisfactoria, no van a encontrar este archivo. Y eso es todo. ¿Alguna otra duda? Gracias, profesora. ¿Alguna otra duda? Vamos bien. Todo bien, profe. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. Aquí vamos a meter instrucción aritmética. Nos está solicitando realizar un código que sume un valor de una literal no mayor a 10 en decimal con el valor ingresado en el puerto A, y que nos tiene que mostrar el resultado de la suma en el puerto B. Entonces, el microcontrolador pues trabaja en binario. Nosotros vamos a ingresar el número en binario, lo va a sumar con el número que hayamos almacenado, ese va a ser como nuestra constante, y el resultado de esa suma nos lo va a mostrar en el puerto B y también nos lo va a mostrar en binario. Entonces, recordemos que hay cierta sintaxis. Si yo voy a ingresar un número en decimal, tengo que poner la letra D, apóstrofe, la cantidad y cierro apóstrofe. Si lo voy a poner en hexadecimal, lo más fácil es ponerlo como 0 por 6D o 6DH o esta parte de aquí abajo con la H minúscula. El detalle está que luego, dependiendo de cómo tengan configurado su teclado, luego no encuentran el apóstrofe y me ponen acento, y con acento se los va a marcar como mal. Por eso muchas veces se trabaja en hexadecimal, porque hay una forma de colocarlo de que no tenga el apóstrofe. O si lo ponemos en binario, ponemos la letra B, ya sea en mayúscula o en minúscula, y completamos a 8 bits. Acá siempre cuando sea binario completamos a los 8 bits, eso es importante, y el número va encerrado entre apóstrofes. Por ejemplo, si nuestra constante fuera 2 y lo ponemos en decimal,
se colocaría D, apóstrofe, el número 2 y apóstrofe. Si nuestro número lo vamos a poner en binario, el 2 en binario es 1, 0 y complementamos con ceros a la izquierda. Si lo vamos a poner en hexadecimal, el 2 en hexadecimal es 2 nada más, pero complementamos a 8 bits, por eso ponemos este 0 a la izquierda. Por ejemplo, si en el puerto A ingresamos este valor, que equivale a 1, la suma sería 2 más 1. El resultado sería 3. Entonces, en el puerto B vamos a ver esta activación o esta salida. 1, 1 es el número 3 en binario. Si en el puerto A ingresamos este número binario, equivale a 10. Entonces, 10 más 2, que es mi constante, el resultado sería 12. En el puerto B estaríamos observando el 12, pero en binario. Entonces, vamos a realizar nuestro código. Para ello necesito apoyarme de instrucciones aritméticas. Instrucciones aritméticas son 6. 2 me suma, 2 me resta, una me incrementa y la otra me decrementa. Tenemos que identificar cuál sería la que más se nos acomode para realizar la secuencia que se nos está pidiendo. Bueno, lo dejo así, ahorita lo bajo porque no me alcanza a visualizar toda la tabla. Entonces tengo dos instrucciones que me suman. La primera dice add LWK. Lo que hace es sumar el valor de W con K, que puede ser una literal, una constante almacenada. Y el resultado lo va a guardar en W. Hagan de cuentas que antes de la instrucción W ya debe traer algo guardado. Eso que trae guardado lo suma con el valor que hayamos asignado acá en la literal. Después de esta instrucción, el valor de W se actualiza por el del resultado de la suma. Entonces, si yo pongo add LW 0 por 02, estoy poniendo 2 en hexadecimal, lo que va a hacer es sumar el valor que ya trae W con 2. Después de esto, W va a valer el resultado de la suma. La siguiente instrucción de suma dice add WF, F, D. Lo que hace es sumar el valor de W con el valor de un registro F y guarda el resultado en el destino. A diferencia del anterior que guarda el resultado por default en W, con esta instrucción podemos decidir si queremos guardar el resultado en el mismo registro que utilizamos acá o queremos guardar el resultado en W. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy diciéndole, suma lo que tiene el puerto A con W y guarda el resultado en W. Pude haber puesto, suma lo que tiene puerto A con W y guárdame el resultado en puerto A, pero no tendría congruencia porque mi puerto A es una entrada o lo configuramos como entrada. Entonces no podría guardar el resultado en mi entrada. Tengo dos instrucciones de resta. La primera le resta a mi literal, a lo que yo haya puesto aquí, le va a restar el valor que tenga W y el resultado de esa resta lo va a almacenar en W. Por ejemplo, si yo pongo sub LW 0 por 02, a esta literal le va a quitar lo que traiga almacenado W. Entonces, W va a ser igual a 2, que es mi literal, menos el valor que tenía antes W. La siguiente instrucción hace algo similar, pero con el valor de un registro. Yo aquí le estoy diciendo, réstale al registro F lo que tiene W y el resultado de la resta guárdalo en el destino. El destino puede ser el mismo registro F o W. Entonces, si pongo sub WF por A
W, lo que yo estoy diciendo es, al puerto A, réstale lo que tenía W y el resultado de la resta, actualízalo en W. Ahora vamos con la de decremento. Dec F, D, lo que me hace es decrementar en una unidad, es decir, le resta 1 al registro F y el resultado lo guarda en el destino. Aquí sí tendría congruencia guardar el resultado en el mismo registro, sobre todo cuando estamos hablando de contadores. Lo que hace es decrementa el contador y guarda el resultado de ese decremento en el mismo contador. Y si de ahí lo mando al puerto de salida, puedo estar viendo en un display, por ejemplo, el número de objetos que pues se vayan decrementando. Cabe mencionar que cont no es un registro definido. Al no ser un registro definido, yo lo tengo que declarar previamente. Así como declaramos los puertos, puedo declarar etiquetas para que funjan como registros dentro de mi código. Si no los he declarado como registros, no los puedo utilizar como tal. Entonces, si no he declarado cont como un registro, me va a decir que no existe. Más adelante ya les digo cómo declarar registros. Lo único que tenemos que hacer es asignarle una posición de memoria a esta etiqueta dentro de mi código. Ya eso se los explico el día jueves, a ver si nos da tiempo. Entonces acá sí tiene congruencia, decremento mi contador en una unidad y guardo el resultado en el mismo contador. El de incremento hace una acción similar, nada más que en vez de quitar, suma una unidad. Incrementa el registro en una unidad y guarda el resultado en el destino. Aquí yo puedo decirle que lo guarde en el mismo contador o que lo guarde en W. Aquí le estoy diciendo, incrementa el contador en 1 y guarda el resultado en el mismo contador. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer nuestro código. Yo voy a utilizar el mismo que tenemos aquí, nada más lo voy a guardar con un nombre diferente. Es nuestro ejemplo 2 y va a ser, bueno, ustedes son 6mm3. Déjenme ver alguna modificación para ver si me lo guarda bien. Ahí está. Entonces, les digo, me lo pone en colores cuando me lo guarda correctamente y aquí aparece el nombre con su extensión. Si aparece totalmente en negro, verifiquen que si está bien su extensión. Si no, vuélvanlo a guardar. Le dan otra vez guardar, seleccionan otra vez la extensión correctamente, le dan guardar y ya se los debe realizar bien. Tengo mi cabecera, tengo mi configuración de puertos. Lo que va a cambiar es lo que yo ponga en inicio. Aquí le voy a cambiar, en vez de inicio le voy a poner principal. O le puedo poner suma, por ejemplo. Aquí ya depende de mí como usuario, cuál es el que mejor se me presta para apoyarme en mi código. Entonces, mi código lo que tiene que hacer es sumar el valor de una literal, que puede ser una constante, por ejemplo, con el valor que ingresemos en el puerto A y nos tiene que mostrar el resultado en el puerto B. Aquí yo ya le estoy diciendo, mueve lo que tiene el puerto A y guárdalo en W. Ahora lo que quiero es que lo que tiene W lo sume con una constante, que me lo sume con una literal. ¿Qué instrucción de carga, perdón, qué instrucción aritmética utilizo? ¿Cuál de las dos de suma? Tenemos dos instrucciones de suma. Acá, W ya trae el valor que ingresamos en el puerto A. Yo quiero sumar ese valor con una literal. ¿Cuál instrucción de suma utilizo? Tengo
add LW y tengo add WF. ¿Cuál de las dos? La de AW. ¿Seguros? ¿Vamos a sumar el valor de W con el de un registro o lo vamos a sumar con el de una literal? Con el de una literal. Con el de una literal. Entonces utilizo add LW. ¿Cuál es el valor de la literal que queremos sumar? Díganme un número aleatorio entre 0 y 10 para que no se pase de nuestros valores. 8. Vamos a sumarlo con 8. ¿Lo ponemos en binario, en decimal o en hexadecimal? Decimal. En decimal. Entonces mi sintaxis sería D, apóstrofe, 8, cierro apóstrofe. Entonces, la constante es 8 o la literal es 8. Una vez que ya sumé, el resultado de la suma, ¿en dónde se va a guardar? Acorde a esta instrucción. W. En W. Entonces, voy y leo el puerto A. Lo que tenga el puerto A lo guardo en W. Sumo lo que trae W con 8. El resultado de la suma lo va a guardar en W. Y de ahí le digo, mueve lo que tiene W al puerto B. Entonces, el resultado que traía W lo voy a poder visualizar en el puerto B. Y de ahí regreso a principal a ver si ya se actualizó el valor del puerto A y que me vuelva a mostrar otra suma. De aquí, compilo, es satisfactorio, cierro y actualizo mi código en mi microcontrolador. Entonces, déjenme, les pongo la notita para que no se me olvide. La constante es 8. Si la constante es 8 y en el puerto A ingreso 0, ¿cuál va a ser el resultado de la suma? 8. 8, porque me va a sumar 0 más 8. Entonces déjenme muevo esto para acá arriba y lo actualizo. Entonces, si en mi puerto de entrada yo tengo 0, lo que va a hacer es sumar 0 más 8, que es mi constante. Entonces, tendría que mostrarme 8 como resultado. ¿Cuánto es 8 en binario? Creo que era 1001. 1001 es 9. 8 es 1000. Entonces, eso es lo que deberíamos visualizar nosotros aquí. Pero, ¿qué creen? Que no le guardé el código. Entonces, me está mostrando lo mismo del código anterior. Entonces, déjenme almaceno el código. Es el 6mm3.exe. Le doy OK. Y ahora sí vamos a visualizar. Y ahí está. 0 más 8 que tiene almacenado en el microcontrolador. El resultado es 8. 8 me lo muestra en binario. ¿Qué podría yo hacer para que me lo muestre en decimal en un display? ¿Qué podríamos conectarle? En vez de mandarlo directo a los LEDs, ¿qué le podríamos conectar? Display.
aparte del display. Si lo mando directamente al display, yo necesito 7 segmentos. ¿Qué iría en medio entre el microcontrolador y el display? Ya se les olvidó. Un decodificador binario decimal, un 74LS48. Entonces, el PIC me entrega el resultado en binario. Ese valor en binario lo ingreso al decodificador. El decodificador hace toda la secuencia para traducirlo a 7 segmentos y esas 7 salidas del decodificador me las manda al display. Y entonces ya podría estar viendo el resultado de manera decimal. Ahora, si yo aquí pongo, por ejemplo, este número en el puerto de entrada, ¿qué número es? ¿Qué número es 0010? Es el 2. Es el 2. Entonces ahora en mi puerto de entrada tengo 2. 2 lo va a sumar con 8, que es mi constante. ¿Cuál sería el resultado? 10. ¿Y cómo lo veríamos en binario? 1010. 1010. Así es, 1010. Entonces, si lo enciendo, de esta manera me lo está representando. 1010. ¿Y si yo sumo 7? ¿Cómo pongo el 7 en binario? 111. Muy bien, entonces sería 0, 1, 1, 1. 7 más 8 es igual a ¿cuánto? 15. Y 15 en binario es 111. 1, 1, 1, que son los 4 unos que tenemos acá encendidos. Déjenme actualizo. Para insertar. ¿Tienes dudas? No, profesora. Ahora, les recomiendo que vayan haciendo estos primeros códigos, que están bien sencillos, para practicar. Entonces, en Proteus pueden hacer esta conexión, pueden agregarle pues los 8 LEDs, pueden agregar la conexión del display para que vayan probando y vayan surgiendo sus dudas. La idea es que puedan realizar la práctica 8, que es, me la tienen que entregar antes de vacaciones y que es simulada y que contempla traducir a lenguaje ensamblador las tablas de verdad de la práctica 3 y de la práctica 4. Entonces, realmente la práctica 8 es como si fueran 2 prácticas. Me van a cambiar 2 prácticas que hicieron con compuertas a microcontrolador y lo van a hacer con instrucciones de salto. Mañana vamos a ver instrucciones de salto. ¿Cuáles son las instrucciones de salto? Son estas que vienen acá abajo. Entonces, realmente cuando trabajamos con tablas de verdad, no lo hacemos con instrucciones lógicas. Lo hacemos con instrucciones de salto y con instrucciones de subrutina. Instrucciones de salto es la parte compleja y hacerlo con subrutinas es muy fácil.
Entonces, por eso primero vamos a ver salto, primero les voy a complicar un poquito y ya después, el día jueves, les digo cómo se hace con instrucciones de subrutina. La práctica 8, yo se las estoy pidiendo que la hagan con instrucciones de salto. Me utilizan las dos primeras instrucciones. Una salta si es 0 y la otra salta si es 1. Les voy a explicar con una tabla de 2 variables, es decir, una tabla que tenga 4 combinaciones posibles, y de ahí pasamos a una tabla que tenga 3 variables de entrada, 8 combinaciones posibles. Y ya para tablas de 4, ya se volvería un código muy extenso. Para tablas de 4, lo vamos a hacer con subrutina el día jueves. Van a observar cómo hacerlo con subrutina, es muy simple. La práctica 9, que es la que me tienen que entregar de manera presencial, se las voy a estar solicitando con instrucciones de subrutina. Entonces, la idea es que se lleven hechas ya sus códigos antes de vacaciones, para que regresando de vacaciones ya tengan todo eso listo y nada más vayan a probar, a grabar sus circuitos y a entregarme las prácticas. La práctica 9 también contempla 2. En la práctica 9 les estoy pidiendo que me repitan la práctica 5 y la práctica 6. Entonces ahí también van a conectar el display sin decodificador, porque es el de las letras de sus nombres. Entonces no requieren de decodificador. Entonces, mañana vamos a trabajar con instrucciones de salto. Por ahora, lo que yo les recomiendo es vayan pasando estos códigos, aunque los hicimos ahorita en clase. La idea es que ustedes puedan practicar, que puedan depurar ciertos errores. A veces nos surgen las dudas hasta que no nos ponemos a programar. Y no les he insertado el código acá. Déjenme regreso al MPLAB para insertarles esta parte. Y vayan probando. Tal vez los tiempos no nos alcancen para hacer ejercicios de cada instrucción, pero ustedes pueden ir probando, pueden ir insertando códigos, viendo en Proteus qué es lo que les hace, y de esa manera también van fortaleciendo lo que viene siendo la parte de programación. Entonces, chicos, ¿dudas? De momento no. No, Muy profe. bien. Entonces, continuamos mañana con manejo de tablas de verdad por medio de instrucciones de salto. Tengan a la mano sus instrucciones. De acá en adelante yo les voy diciendo qué instrucciones, bueno, yo les voy preguntando que ustedes me digan a mí qué instrucciones vamos poniendo. La idea es que nos vayamos apoyando entre todos y que se vaya fortaleciendo la parte de programación. Entonces, si no tienen dudas, yo procedo a cargar el archivo en su bloc de notas y nos estamos viendo mañana en horario de clase. Profesora, ¿me puedo quedar con usted ahorita al final? Un momento. Sí, dígame. Solamente para decirle algo. ¿Puedo? Sí, Sí, está bien. gracias. Ah, también por ahí hay varios mensajes que no he contestado. Ahora sí, sinceramente, pues después de 2 semanas presenciales que me tocaron a mí asistir, sí es un tanto pesado, pues ya voy llegando bien tarde todos los días a casa, entonces, ahora sí el fin de semana me lo agarré para descansar. Tengo unos mensajes pendientes que no he revisado y todavía no les he devuelto calificación de sus tareas ni de su práctica número 7. Entonces ya a lo largo de la semana les va a ir llegando toda esta información. Muchas gracias, profesora. Nos estamos viendo mañana. Hasta luego, que tengan Hola. excelente día. Hasta luego, igualmente. Gracias, profesora. Nos vemos.